Recording in progress. Muy buenas noches, doctores. Una vez concluido nuestro cronograma para los temas de obstetricia, nos toca abordar los temas ahora de ginecología del mismo autor. ¿Ya? Vamos a comenzar fisiológicamente con el ciclo menstrual. El ciclo menstrual eh, corresponde en una mujer regular, porque pueden haber variantes sin que esto concierne que es algo patológico. Una mujer de 28 días, el ciclo puede ser dividido por ciertas fases, que cada una tiene implicancias importantes. Podemos en una clasificación denominar que hay fases foliculares y fases lúteas. Teniendo en cuenta que el punto más práctico para al momento de hablar del todo el ciclo ovárico es la ovulación, todo lo que ocurre previo a este fenómeno antes de que ovule se le llama fase folicular. Y todo lo que ocurre posteriormente, preparando a una mujer, entre comillas, para un proceso de gestación, se llama una fase lútea. La fase folicular terminaría con la ovulación propiamente dicha y la fase lútea termina ante la ausencia de un embarazo y que haya la caída de la menstruación. Cada una de estas dos fases tiene una etapa temprana, una etapa media y una etapa tardía. Eso quiere decir que las transiciones no son totalmente enteras, sino que a lo largo de la misma fase folicular ocurren una serie de cambios que hace de que al final, en la etapa tardía, recién, por ejemplo, de la fase folicular, recién encontremos la parte ovulatoria. Lo mismo es en la fase lútea. Tiene que ocurrir una serie de eventos para que recién posteriormente se instale la menstruación. Dentro de estas fases también es importante denotar que hay una fase que está mediada por una de las hormonas producidas por las células de la granulosa del ovario que se llama el estrógeno y otra hormona que es producida por el cuerpo lúteo llamada progesterona. Estas hormonas y las hormonas que están tanto en la hipófisis como en parte en el hipotálamo regulan estas dos para que hayan estas dos y correspondientemente estas dos también se correlacionan con las fases iniciales, como por ejemplo, el estrógeno es más predominantemente en la etapa folicular y la progesterona es más predominante en la fase lútea. Tenemos que tener en cuenta también de que existe una fase en función a la temperatura corporal, puesto de que las hormonas también hacen un mediado importante desde la temperatura. La progesterona eleva la temperatura, mientras que en el estrógeno, la fase estrogénica, la temperatura se vuelve más estable. Un detalle muy importante dentro del recuerdo embriofisiológico está en que una mujer en la vida intrauterina, al quinto mes de esta etapa, es donde tiene mayor cantidad de folículos hábiles. Eso quiere decir que la capacidad más potencialmente fértil, le vamos a poner esta perspectiva de una mujer es cuando en realidad es solamente un embrión o parte de ser un feto. Al momento del nacimiento, casi desaparecen o entran en apoptosis 4 millones de folículos y apenas quedan solamente 2 millones. Al momento de la primera menstruación en la menarca, la mujer ya solamente cuenta con un pool, es decir, una reserva de 400.000 folículos. Y estos también van a entrar en apoptosis, de modo de que ya entrando casi a las primeras edades cercanas a la menopausia, 37, 38 años, una mujer solo tiene 10.000 folículos como para lograr tener un embarazo. Y evidentemente en la etapa llegada a la menopausia, la paciente se queda sin un solo folículo como para tener una perspectiva de embarazo, que casualmente ocurre a la par de la menopausia. Todo este ciclo
en función a los folículos hace también de que haya una evolución en la forma de estas células, teniendo en cuenta de que primero se forman los folículos primordiales, unas células que carecen de células antrales, de células de la granulosa, de cúmulos. Luego se forma el folículo, el ovocito primario, que que se llama, empieza a madurar a su alrededor en la formación de células. Un folículo secundario, aquí ya se pueden ver ligeras partes de las células del cúmulus. Y este folículo terciario es, entre comillas, uno de los importantes porque aquí ya se empieza a formar un líquido antral. Por eso, justamente, además de ser terciario, se denomina un ovocito antral. Y en la etapa ya de folículo de Graf, ¿no? Aquí podemos ver ya una característica muy clara. Tiene células de la granulosa, tiene células de la teca interna, teca externa, tiene un antro muy rico en medios que son sustanciales para que ese ovocito tenga todo lo necesario para ser expulsado y si hay un espermatozoide tenga la mejor calidad, entre comillas, para la progenie humana. Casualmente, en estas etapas del primordial y hasta inclusive parte del secundario, las células se mantienen que se llama estables y detenidas en función a su división meiótica. Es por eso que cuando hay el primer pico de la hormona luteinizante, se regenera la primera división meiótica, ¿no? Para formar nueva progenie de células. Un detalle muy importante también al momento de hablar del ciclo ovárico es que hay cuatro fases en las cuales el ovario va a trabajar en función a los folículos, porque dice claramente que lo hormonal y lo fisiológico está en función a los folículos y al estroma ovárico. Prácticamente esas dos estructuras anatómicas hacen todo. La primera fase habla acerca del reclutamiento, es decir, por cada inicio de ciclo empiezan a reclutarse la mayor cantidad de folículos que se puedan, pero no son todos. Hay ciertas perspectivas, ciertos balances hormonales que hacen que solamente un pool, ciertos folículos por mes puedan ser reclutados. De todos estos, posteriormente ocurre la etapa de selección, donde un solo folículo va a ser el dominante. Dentro de poquito hablamos acerca de función al hormonal, por qué es el que se vuelve dominante, ¿ya? Y del que es dominante, posteriormente ocurre la ovulación. Prácticamente todo esto es dentro de la parte folicular. La parte yo considero más importante en la fisiología del ovario, evidentemente, ronda en el factor hormonal. Y el ovario va a estar en un balance bastante mano a mano, tanto con las hormonas que produce la hipófisis, pero también con las mismas que se producen. Y en la síntesis de hormonas en el ovario parten siempre a partir del colesterol. El colesterol adoptado por el cuerpo humano es una materia prima para todas las hormonas, donde las primeras hormonas en formarse siempre van a ser las progestinas, que tiene una característica de tener 21 átomos de carbono. Antes de formarse progesterona como tal, primero se forma pregnolona por actividad enzimática del factor de conversión del colesterol, luego recién se forma la progesterona como tal. Esta progesterona es necesaria para que también por actividad enzimática hidroxilasa se conviertan a andrógenos. Los andrógenos tienen una característica de tener 19 átomos de carbono, donde destacan tres andrógenos importantes, la dehidroepiandrosterona, que si se une a sulfato, se denomina sulfato de hidroandosterona, la androstenediona y la testosterona. Esta última y también la androstenediona son los metabolitos importantes que con su factor enzimático de conversión van a dar a lugar a estrógenos. Los estrógenos tienen una característica de tener 18 átomos de carbono.
Es, entre comillas, dentro de las hormonas del ovario, las que son más predominantes debido a la alta maquinaria que se necesita para la fase folicular. Las fases en las cuales hay las conversiones de los estrógenos es primero estradiol y prácticamente es la forma más activa que tienen los estrógenos. También tenemos a la estrona y el estrógeno propiamente dicho. Entonces, esta es la forma en la cual se producen las hormonas en el ovario. Pero ¿para qué sirven esta situación? Tenemos que tener en cuenta también de que hay dos hormonas producidas en la hipófisis, en la adenohipófisis, que se llaman folículo estimulante y luteinizante. Estas, a su vez, están regidas por una hormona en el hipotálamo que se llama hormona liberadora de gonadotrofinas. Estas dos son justamente las dos gonadotrofinas. Esta primera, llamada folículo estimulante, vamos a volver un ratito en la diapositiva, es la que se va a encargar de realizar el reclutamiento. Como su nombre lo dice, va a estimular un pool de folículos. Y estos folículos van a tener una característica muy importante, que van a empezar a secretar cantidades importantes de estradiol. De todos estos folículos patrocinados por la folícula estimulante y con altas cantidades de estradiol, ya de a poquito va subiendo un poquito la progesterona y esta progesterona hace a la par que ya empiece a actuar discretamente, es muy poquitito lo que va a empezar a trabajar la hormona luteinizante. Si bien progesterona y luteinizante no son predominantemente en la etapa folicular, existen, ¿ya? Pero también hacen de que uno de estos folículos que han sido reclutados, solo uno solito, tenga mayores cantidades de estradiol y por ende tenga mejores receptores para la hormona folículo estimulante. Y aquí es donde esta hormona, el estradiol, prácticamente hace el primer feedback negativo porque va a decirle ya no más a la folículo estimulante. Solo una ha sido escogida porque la raza humana solamente puede tener fisiológicamente un embarazo por ciclo, o sea, un producto por embarazo. De ahí es que se denomina que el embarazo gemelar es, entre comillas, patológico. Solo un hito es el que tiene las mejores cantidades de estradiol y los mejores receptores para folículo estimulante. Por ende, entre comillas, le haría un feedback para decirle, ya no estimules más folículos, yo estoy listo. Eso es lo que diría este folículo. Y este folículo, una vez iniciando sus receptores de hormona luteinizante y un poquitito de progesterona, hace de que una vez que ocurra 36 o 24 horas antes del pico máximo para el luteinizante, ¿no? Ya un folículo esté listo para ovular. De ahí radica que la hormona luteinizante hace el principal mecanismo hormonal para la ovulación. Ese óvulo sale, estalla de ese folículo y este folículo se cierra rápidamente y empieza a secretarse cantidades importantes de progesterona que hace que se luteinicen las células que estaban implicadas en todo ese ciclo. Y se va a mantener de esa manera. No va a ocurrir nada más esperando que haya un embarazo y que la hormona gonadotrofina coriónica rescate ese cuerpo lúteo. También es importante que aquí los andrógenos van trabajando importantemente a la par de la progesterona, fomentándola. Y de casualidad, no hubo un embarazo porque la progesterona se mantiene alta entre unos 3 a 5 días esperando que haya una fecundación, pero si esta no ocurre, declina la hormona progesterona y al declinarse ocurre el fenómeno de la menstruación. Eso en resumidas cuentas hace de esto, ¿no? Prácticamente la hormona folículo estimulante estimula a varios folículos. De estos folículos, el estradiol empiezan a formarse en estas células. El que las mejores cantidades de estradiol tiene mejores receptores, ese es el dominante y hace de que ya se suprima esta hormona. Empieza a haber
concentraciones de luteinizante, se produce la ovulación, la luteinizante también baja sus niveles, la progesterona aumenta y caída la progesterona ocurre la menstruación. Este fenómeno también, entre comillas, está arreglado por el cerebro humano y hace de que exista una asimetría ovárica. Esto es fisiológico. Solo un ovario al mes va a hacer toda esta maquinaria fisiológica hormonal, casualmente porque la raza humana no tiene gemelos. Dentro de todas estas hormonas, volví a recalcarles, también actúan algunas otras, reglando toda esta maquinaria. Primero, la hormona liberadora de gonadotrofinas, que es secretada por el hipotálamo. Las células, que se llama de la teca, se encargan a la par de secretar inhibina. Esta hormona se encarga tanto de hacer un feedback hacia la GnRH para que ya no se estimule más ovulación, entre comillas, solo una. Y un factor importante es que también se sintetizan la hormona antimuleriana. Esta última es importante porque habla acerca de la reserva ovárica que tienen los pules por ciclo. Una vez que hemos entendido que el ovario es el primordial desde el punto de vista hormonal, los efectos de las hormonas también tienen en otros órganos del aparato reproductor femenino y uno de ellos es el endometrio. El endometrio casualmente tiene dos fases muy precursoras en función a la fase folicular y a la fase lútea. Dentro de la fase folicular, el endometrio presenta una fase proliferativa. Teniendo en cuenta aquí, termina la menstruación y prácticamente solo se queda la capa basal del endometrio. Y ese endometrio empieza a proliferar en función al estroma y a células epiteliales. Se dice que al final de la etapa proliferativa, ese endometrio llega a medir 10 milímetros, es cortito. Ocurre el pico del LH y por ende el ascenso de la progesterona y se va a producir la fase secretora del endometrio, donde las arteriolas de los estromas se van a volver más tortuosos, van a empezar a proliferarse glándulas endometriales y por eso se llama secretora porque las glándulas van a empezar ya a secretar un medio óptimo, además de ya el espesor del estroma, para que pueda haber una anidación en caso de fecundación. En caso de que esto no ocurriera y con la caída de la progesterona, va a ocurrir la menstruación, donde la hemorragia de la menstruación participa el intersticio de dichas glándulas con su colapso a la par y van a haber trombos y células que se van a descamar, nuevamente dejando solamente la capa basal de este endometrio. Ecográficamente podríamos ver estos detalles. En la fase proliferativa se encuentra un endometrio trilaminar, como podemos ver acá, ¿no? Tenemos una parte, una línea al medio y otra, por eso se llama trilaminar, porque son como tres bandas que está en etapa proliferativa. Mientras que una fase secretora prácticamente es homogénea, una imagen ecogénica, ligeramente blanquecina, teniendo en cuenta de que está bastante grueso y receptor ese endometrio para un probable embarazo. También tenemos efectos de toda esta maquinaria hormonofisiológica en el cuello del útero. Y en el cuello del útero se va a sintetizar moco cervical, que dependiendo de las fases va a ser un moco estrogénico y en la fase de progesterona se va a formar un moco gestagénico. El moco estrogénico a la par se va a clasificar en tres subtipos. Un moco estrogénico de tipo S, que es el que se encarga de ser precursor para el transporte espermático. Es como decir, que este tipo de moco favorece al paso de los espermatozoides. Tenemos un tipo L, un moco estrogénico de tipo L. Este va a ser un poco más viscoso y va a tener mucho más filtro para que aquellos espermatozoides que no tengan una capacidad fecundante importante, es decir, estén anómalos, prácticamente se queden en el camino y solamente los mejores puedan traspasar este tipo de moco estrogénico.
De ahí también radica de que el moco estrogénico tiene la capacidad de capacitar a los espermatozoides. Y también tenemos un moco estrogénico de tipo P, el cual va a presentar mayores grados de cristalización en el moco, a la cual se van a subdividir en cuatro subtipos, de los cuales el más importante es LP6B, porque este, además del tipo S, son los que pueden permitir paso de espermatozoides viables para un probable embarazo, una probable concepción. Una vez que pasa la etapa estrogénica, ocurre la etapa gestagénica, donde aquí el moco cervical se va a volver denso sin la presencia de cristalización, es decir, es un moco que muy difícilmente va a ser abarcado por los espermatozoides, teniendo en cuenta de que va a tratar de cuidar ese medio para que nada más ingrese y solamente esté un huevo anidado. La vagina también sufre algunas modificaciones, ¿no? Esto en función al epitelio vaginal. En la etapa estrogénica o folicular va a haber una proliferación de las células en la vagina, mientras que en la etapa lútea o progestágena va a haber una descamación de las células. Esto es lo que ocurre en el tracto genital inferior. De modo de que podemos realizar un diagnóstico desde el punto de vista de fertilidad, no es lo que más interesa cuando una mujer ovula. Lo primero, podemos realizar una ecografía ginecológica, teniendo en cuenta de que el momento de la ovulación tendría que ser a la mitad de un ciclo. Si una mujer regularmente tiene 28 días, el día 14, entre comillas, aunque con ligeras variantes que están dentro de lo fisiológico, el día 14 una mujer debería ovular. Por lo tanto, encontrar un folículo de 20 milímetros en uno de los ovarios, se puede ver así de grande el folículo, sería sugestivo de que la mujer va a ovular. Si hiciéramos una ecografía tal vez al día siguiente y ya no encontráramos el folículo, es que una mujer ya habría ovulado. Tenemos otro fenómeno que es en función a el pico hormonal y de temperatura. Si nosotros dosificáramos especialmente la hormona luteinizante y también la hormona progesterona, tenemos que tener en cuenta que su pico máximo está en función al periodo periovulatorio, nos daría el mayor índice para que una mujer ovule. Y en función lo mismo a la temperatura. Dentro del ciclo, las pacientes empiezan a elevar la temperatura cuando están empezando a ovular y cuando tienen la fase lútea. Otro está en función al moco cervical, la capacidad de ser filante, transparente, con poca cristalización y paso de espermatozoides es característico de la etapa periovulatoria. Y también podríamos realizar una biopsia endometrial, ¿no? Si queremos con un cepillado, sin mucho procedimiento invasivo. El obtener células glandulares en la biopsia endometrial sería sugerente para que una paciente estuviera ovulando. Teniendo en cuenta que es fisiológico, no tenemos casito aquí, sí lo tenemos para menorreas, así que empecemos con las preguntitas, doctores. Ustedes ya saben, son dueños del chat. Comencemos. ¿En qué fase del ciclo menstrual se produce el pico de estrógenos? Fase menstrual, fase luteínica, fase folicular, fase secretora o fase posovulatoria. En la fase folicular. Los niveles de estrógeno alcanzan su pico máximo justo antes de la ovulación, durante la fase folicular, por acción de la hormona folículo dominante. Perdón, por la acción del folículo dominante. Perdón, perdón.
¿Qué estructura ovárica secreta estrógenos durante la fase folicular? El cuerpo lúteo, las células de la teca, las células de la granulosa, el folículo atrésico o las células del estroma ovárico. Las células de la granulosa. Las células de la granulosa del folículo dominante convierten los andrógenos en estrógenos mediante la enzima aromatasa. ¿Cuál es el principal efecto de la progesterona en el endometrio? Estimula la mitosis celular, aumenta la vascularización y secreción glandular, produce vasoconstricción, genera descamación celular o estimula la proliferación de epitelio superficial. Aumenta la vascularización y secreción glandular. La progesterona transforma el endometrio proliferativo en un endometrio secretor, adecuado para la implantación de un embrión. ¿Cuál es la hormona que puede elevar la temperatura durante el ciclo menstrual? Folículo estimulante, luteinizante, inhibina, estrógeno o progesterona. La progesterona. El aumento de la progesterona tras la ovulación provoca una elevación de la temperatura basal corporal, lo que puede usarse como indicador indirecto de ovulación. ¿Cuál es el mecanismo que permite que un solo folículo se vuelva dominante en cada ciclo menstrual? Aumento precoz de la progesterona, disminución del luteinizante, inhibición de la prolactina, mayor sensibilidad a folículo estimulante o vasodilatación del cuerpo lúteo. Mayor sensibilidad a la hormona folículo estimulante. El folículo dominante expresa más receptores de folículo estimulante, permitiendo continuar su desarrollo a pesar de la disminución posterior de esta hormona. ¿Qué hormona suprime principalmente la liberación de folículo estimulante en la fase folicular tardía? Estradiol, LH, inhibina, progesterona, testosterona. Sí, pero lo hace Mitch. La inhibina. La inhibina B, secretada por las células de la granulosa del folículo dominante, inhibe selectivamente la secreción de folículo estimulante desde la hipófisis. ¿Durante qué fase del ciclo menstrual se observa el endometrio con glándulas tortuosas y edema estromal? La fase menstrual, folicular temprana, fase proliferativa, fase secretora o fase atrésica.
Correlacionada con otra pregunta, ¿no? Fase secretora. La fase secretora del ciclo se caracteriza por la acción de la progesterona que induce cambios glandulares y vasculares en el endometrio. ¿Qué evento hormonal estimula la reanudación de la meiosis en el ovocito primario? Pico de LH, aumento de estrógenos, aumento de folículo estimulante, caída de la progesterona o aumento de la inhibina. Ay, perdón, espérenme. Mm, Ahora sí. El pico de la hormona luteinizante. El pico de la luteinizante desencadena la ovulación y permite que el ovocito complete la primera división meiótica, deteniéndose en la metafase de tipo 2. ¿Qué función tiene la hormona liberadora de gonadotrofinas? Estimula la producción hepática de hormonas transportadoras de globulinas sexuales. Regula la secreción pulsátil de folículo estimulante y luteinizante. Inhibir la secreción de estrógenos. Inhibe el eje hipotálamo-hipófisis o estimula la liberación de oxitocina. Regula la secreción pulsátil de folículo estimulante y luteinizante. La hormona liberadora de gonadotrofinas se libera en pulsos desde el hipotálamo, regulando directamente la secreción de folículo estimulante y luteinizante desde la hipófisis anterior, o también llamada adenohipófisis. ¿Qué estructura anatómica es responsable de la liberación de hormona liberadora de gonadotrofinas? Hipotálamo, adenohipófisis, neurohipófisis, células de la teca o células de la granulosa. Reforzamos la pregunta de hace rato. El hipotálamo. La hormona liberadora de gonadotrofinas es secretada en forma pulsátil por el núcleo arcuato del hipotálamo y regula la función gonadal a través de folículo estimulante y luteinizante. Estas últimas dos son en la adenohipófisis o hipófisis anterior. ¿Qué efecto tiene el estrógeno sobre la mucosa vaginal durante el ciclo menstrual? Induce la proliferación de epitelio vaginal, promueve la descamación epitelial, aumentan los vasos tortuosos, secreta moco capacitador de espermatozoides o transforma en un epitelio secretante. Induce la proliferación de epitelio vaginal. El estrógeno estimula la maduración del epitelio vaginal y el aumento de glucógeno, lo que favorece un ambiente ácido protector.
¿Qué fenómeno vascular caracteriza la menstruación? Vasodilatación sostenida del endometrio, isquemia y necrosis de la capa funcional, angiogénesis activa, hemorragia del miometrio o contracción arterial sostenida del estroma basal. Isquemia y necrosis de la capa funcional. La caída hormonal induce contracciones arteriales que provocan isquemia, necrosis y desprendimiento del endometrio funcional. Podemos decir que parte de esta contracción arteriolar, si está como para el E, le vamos a dar la chance para la respuesta E, pero también está en función a la respuesta B, ¿ya? Por la isquemia. ¿Cuál es el efecto de la progesterona sobre el músculo uterino? Aumenta la contractilidad, disminuye la contractilidad miometrial, favorece el tono basal uterino, provoca contracciones rítmicas o estimula la producción de prostaglandinas. Disminuye la contractilidad miometrial. La progesterona inhibe la contractilidad uterina, lo que favorece la implantación y mantenimiento de ese embarazo, si es que hubiera, ¿no? ¿Qué efecto tiene la hormona inhibina A en la fase lútea? Estimula la secreción de folículo estimulante, inhibe la secreción de folículo estimulante, estimula la secreción de folículo estimulante, inhibe la secreción de luteinizante, inhibe la producción de progesterona. Inhibe la secreción de folículo estimulante. La inhibina A es producida por el cuerpo lúteo y suprime la folículo estimulante para evitar la maduración de nuevos folículos. ¿Qué célula ovárica participa directamente en la síntesis de andrógenos precursores de estrógenos? Células de la granulosa, células de la teca, perdón, célula lútea, célula teca interna, célula germinal o célula del estroma cortical. Las células de la teca interna, estas son para andrógenos. Bajo estimulación de la hormona luteinizante, las células de la teca interna producen andrógenos que son aromatizados a estrógenos en las células ya de la granulosa. Ya, la granulosa ya sintetiza estrógeno, entre comillas. Pasaremos, doctores, pronto a amenorrea. Bien.
Nuestro segundo tema, tanto correlacional para la parte funcional, veamos amenorrea. En la bibliografía no hay un capítulo como tal hablando acerca de sangrado uterino anormal o alteraciones de la menstruación como está en ese acápite que les han colocado para estudiar en la bibliografía. Pero las distintas patologías que vamos a ir viendo conforme pasen las semanas, vamos a hablar justamente de qué irregularidad produce qué patología, pero dentro de aquellas que sí favorecen un notable, considerado y marcado cambio en relación a la regla, a la menstruación, es la menorrea como tal. Aquí sí tengo un casito clínico. Tengo una mujer de 28 años de edad, no tiene embarazos ni hijos. Consulta por la ausencia de menstruación desde hace 6 meses. Refiere previamente a ciclos regulares de 30 días desde la menarca a los 13 años. Refiere de pérdida de peso de 5 kilos desde enero de este año, con episodios de náuseas tratadas con el uso esporádico de ondansetron y metoclopramida. Al examen físico, la paciente tiene un índice de masa corporal de 18,5, signos vitales no aparentan estar alterados, pero sí hay presencia de galato real expresión del pezón. Test de embarazo negativo en los laboratorios y la prolactina está con un valor de 55 nanogramos sobre decilitro. La ecografía reporta un útero sin alteraciones y la paciente es residente de medicina interna. Vayan analizando un poquitito qué hay acá, qué nos espera en nuestro tema. Guarden, guarden justamente estos argumentos que están colocando. Algunos no están nada, pero para nada mal. Pero ya al final nuevamente vamos a retomar nuestro casito clínico. Bueno, amenorrea es la ausencia de la menstruación que dependiente de si la paciente nunca menstruó, es decir, está en relación a la menarca, se denomina primaria aquella paciente que hasta los 14 años no hubiera presentado su menstruación, primera menstruación, pero haya presentado el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Como por ejemplo, aumento del volumen mamario, vello en la zona púbica. Y si a pesar de ya haber manifestado estos cambios de evolución secundaria, a los 16 años no se hubiera presentado la regla, se denomina amenorrea primaria. Se denomina amenorrea secundaria aquella paciente que después de haber tenido en su historial menstruaciones en el pasado, tiene una ausencia de la menstruación por 90 días. Hay una tercera clasificación de la amenorrea en la cual habla que es la fisiológica, correspondiente a la etapa antes de la menarca, a la etapa de la menopausia, a la etapa del embarazo y a la etapa de la lactancia. Tenemos que tener en cuenta de que hay múltiples clasificaciones, ¿no? Ya sea funcional, como ser por el gonadismo y por el gonadotrofismo que puedan presentar, ¿no? Hay amenorreas que son hipogonadismo, hipergonadotropo, hipogonadismo, hipogonadotropo, normogonadotrófico. Hay, desde el punto de vista anatómico, que es el que creo que más hace función la bibliografía, o algunas que pueden ser combinadas. Tenemos dentro de factores que puedan influir para la clasificación y su fisiopatología, alteraciones en la función del hipotálamo y de la hipófisis, o alteraciones en la funcionalidad de los dos mismos, ya sea hipotálamo o hipófisis.
Alteraciones en la gónada. Y cuando hablamos gónada, hablamos del ovario. Hay una alteración ovárica. Hablamos de tracto genital cuando este corresponde al útero y tanto puede ser con el cuello o la vagina que puedan interferir para una alteración. Una que no corresponde particularmente a los tres órganos principales que habíamos visto hace un momento dentro del eje hipotálamo hipofisiero gonadal, está las alteraciones de la glándula prolactina. Uno es ya sea por su alteración macroscópica o anatómica al haber una tumoración, o pueden haber casos de hiperprolactinemias sin que haya la causa tumoral, simplemente es idiopática y totalmente que se llama funcionante la alteración de la prolactina. Y otro va en función a otros tumores, recordando de que tanto en el hipotálamo como en la hipófisis se secretan otro tipo de glándulas, no necesariamente solo desde el punto de vista reproductivo. En la adenipófisis también se secretan hormonas tiroideas, también se secreta la hormona de crecimiento, también se sintetiza la hormona para las corticotropas. Entonces, todos estos tumores también pueden interferir al momento de la menstruación. Una vez empezando a hablar acerca de amenorreas centrales, y cuando hablamos centrales, hablamos del eje hipotálamo hipofisiario. Tenemos que tener en cuenta que las alteraciones más comunes del hipotálamo van en función al síndrome de Kalman, al síndrome de Prader-Willi, al síndrome de Lawrence, que puede ser una lesión destructiva, ¿no? Y tenemos aquellas que son por pérdida de peso, las iatrogénicas o las situaciones nerviosas. Aquí están las hipotalímicas, ahorita vamos a hablar sobre estas. Tenemos también de causas hipofisiarias. Aquí tenemos un síndrome de la silla turca vacía, adenomas que pueden ser todos los adenomas, entre comillas, que están a la par en la hipófisis, además de folículo estimulante y luteinizante. Alteraciones autoinmunes como la hipofisitis linfocitaria, prácticamente el mismo cuerpo reconoce un agente agresor a la hipófisis y se empieza a destruir prácticamente la hipófisis. Pacientes que se llaman postcirugías, ya sea que hayan sido tratadas justamente por un adenoma o alguna alteración cerebral que ha comprometido a la hipófisis y su resección obviamente puede tener implicancias en la menstruación. Síndrome de Sheehan, como ya lo habíamos visto en el sábado pasado, que es la necrosis de la glándula pituitaria y parte de toda la hipófisis debido a una hemorragia posparto masiva. Aquí también destaca la hiperprolactinemia, pero esta solamente de causa funcional, o la sección hipotalámica, ¿no? O secundaria, perdón, una patología hipotalámica, que haya una alteración hipofisiaria, ¿no? Que desencadene una alteración hipofisiaria. Y la tercera menorrea central es la que es propiamente dicha sobre hiperprolactinemia, ya sea funcional o por patología tumoral. Desglosemos las más importantes, primero hablando acerca del síndrome de Kalman. Es una patología eh, autosómica dominante al cromosoma X. Se ha demostrado de que en este tipo de pacientes hay una alteración en el gen CAL, que casualmente este gen CAL tiene la característica de formar el núcleo arcuato del cerebro y junto al bulbo olfatorio. Por eso es que estas pacientes, además de tener una alteración entre amenorrea, también tienen alteraciones de anosmia, muy característico de las pacientes del síndrome de Kalman. Tienen hormona liberadora de gonadotrofinas muy bajas. Por eso es que el tratamiento principal para el síndrome de Kalman justamente está en la administración de la hormona liberadora de gonadotrofinas, porque está alterada. Otra patología frecuente, bueno, no son estas muy frecuentes, pero dentro de lo que están en su margen, perdón, están en su orden de frecuencia, ¿no? Es el craniofaringioma. Este es un tumor de las células de Ranke que se llama, también están en relación con los núcleos de la visión. Por eso es que pueden presentarse anopsia en este tipo de tumores, donde hay elevación
perdón, disminución de la hormona de crecimiento a la par. Su tratamiento está en función a la cirugía. Tenemos la anorexia nerviosa, que es uno de los típicos casos de hipogonadismo hipogonadotropo, porque las pacientes, uno, tienden a perder mucho de peso y el peso se necesita de una grasa corporal para la síntesis, justamente como habíamos visto con el colesterol, para tanto las hormonas hipofisiarias como también para las hormonas esteroideas. Por lo tanto, las pacientes van a presentar amenorrea. El perfil psicológico, porque esta es una patología netamente psicológica, las pacientes tienden a quererse ver con los estereotipos de la sociedad, a que tienen que verse flaquitas a como de lugar. Y esto produce alteraciones. Las pacientes son muy hiperactivas, pueden meterse inclusive a actividades estresantes para ellas mismas, con un fenotipo infantil, ¿no? Tienden a no ser muy maduras, piensan que la vida es nada serio. Dentro de esta inmadurez, las pacientes se ingresan o bien en anorexia o en bulimia, se autoprovocan vómitos, tienen un régimen dietario bastante estricto como para perder peso. Y también son pacientes de baja autoestima, ¿no? Es un núcleo familiar probablemente un poco rígido por alguna parte de sus progenitores y las pacientes repercuten a todo ello con baja autoestima. Este tipo de pacientes también tiene disminución. Espérenme un segundito, espérenme un segundito. Ya volvemos con la pantalla, ya estamos, doctores. Este tipo de pacientes generalmente tiene una disminución de la hormona liberadora de gonadotrofinas y otro carácter muy importante en la anorexia nervosa es de que tienen hipercortisolismo. Este detalle es porque la anorexia como tal y el factor psicológico hace que las pacientes estén en un estrés constante muy importante, que a pesar de tener valores importantes de cortisol, no hacen síndrome de Cushing. Un detalle importante. Tenemos los adenomas y los adenomas pueden ser por hormona de crecimiento, adenomas de células adenocorticotropas, o algunas no funcionantes. Aquí también destaca las hormonas tiroideas, para las hormonas liberadoras de tiroides, de hormonas tiroideas, perdón. Aquí está un tanto en función también a la hiperprolactinemia u otros tipos de tumores. La, el que exista la compresión de un tumor en el núcleo de las células que corresponde a folículo estimulante y luteinizante podría producir la amenorrea también. La hiperprolactinemia puede ser de dos situaciones, una que sea por un adenoma. Para denominarle adenoma tiene que haber un crecimiento importante de la glándula, del tumor, perdón, y el punto de corte son los 10 milímetros. Superiores a 10 milímetros hablamos de un adenoma macro y menores de 10 milímetros hablamos de un microadenoma productor de hormona prolactina. Dentro de lo funcional, también son aquellos casos que no necesariamente hay una patología tumoral, pero la hormona aumenta y dentro de las causas pueden estar varias y de entre las que más destacan son por el uso de fármacos. Pueden ser fármacos dopaminérgicos, como por ejemplo la metoclopramida, la misma dopamina, la domperidona, el alfa-metildopa, el antihipertensivo, los opiáceos, las anfetaminas, estas tienden a aumentar la hormona prolactina por sus receptores antidopaminérgicos. También el hipotiroidismo puede elevar la hormona prolactina, ¿no? Y habíamos visto algunos fármacos. Dentro de la característica importante de la hiperprolactinemia es de que va a inhibir también la hormona luteinizante. Su tratamiento obviamente será en medicamentos antidopaminérgicos, justamente, ¿no? Tenemos aquí a la cardegolida y a la bromocriptina, que son los más representativos.
La bromocriptina está más utilizada desde el punto de vista de fertilidad y la carvedilol tiene mejores resultados con menos efectos adversos. Tenemos también amenorreas, ya una vez que hemos hablado del hipotálamo y la hipófisis, tenemos amenorreas gonadales, propiamente del ovario. Tenemos porque hay una falla ovárica. Y para que haya una falla ovárica podemos, una de ellas, las disgenesias gonadales. Destaca el síndrome de Turner, que tiene ¿qué se llama? Una carga cromosómica de 45X0. Este tipo de pacientes tienden a tendencia de infantilismo, algunas malformaciones como cuello alado, estatura corta, coartación de la aorta, coartación de algunas articulaciones, y van a presentar un deterioro en general, ¿no? De todo el crecimiento que puedan tener. Su tratamiento por lo general está en función a las hormonas, tanto folículo estimulante, luteinizante, administración de estrógeno y progesterona, se ven favorecidas a este tipo de pacientes. Tendremos el síndrome de Swyer, que tiene dos posibilidades de que pueda ser 46XY o 46XX. Siempre y cuando en toda patología donde haya un cariotipo que corresponda a un cromosoma Y, sí o sí se debe hacer un tratamiento quirúrgico para retirar la gónada, porque el que haya cromosoma Y significa que hay una gónada masculina, es decir, hay testículo ahí adentro, ya sea que sea rudimentario o formado totalmente. Siempre tendrá que ser en función de un tratamiento quirúrgico. Tenemos otra de las alternativas en la falla ovárica, a la que ocurre precozmente en aquella paciente que tiene un cariotipo y fenotipo femenino común y corriente normal. Se denomina la falla ovárica precoz aquella paciente que ingresa en amenorrea y por coincidente que deja de funcionar ese ovario antes de los 40 años, es decir, es una menopausia temprana, que puede ser por factores infecciosos, puede ser por factores autoinmunes o puede ser por radiación en pacientes que tienen tratamientos para cáncer. Y la otra que es también importante es la hiperplasia suprarrenal, que tenemos dos tipos. La clásica, que es perdedora de sal, porque la alteración de la hidroxiprogesterona y la 21-hidroxilasa hace de que haya una disminución en el cortisol porque no se pueden secretar andrógenos a partir del cortisol. Los pacientes son perdedoras de sal y también tenemos la que es la variante virilizante, porque son pacientes que van a presentar mayor cantidad de andrógenos ante la deficiencia de la hormona hidroxilasa, de la enzima hidroxilasa, perdón. Por lo tanto, para el diagnóstico deberíamos solicitar a este tipo de pacientes 17-hidroxiprogesterona. Su elevación estaría muy cercana al diagnóstico. Para el tratamiento de este tipo de pacientes está en función al uso de corticoides como la dexametasona. Tenemos amenorreas también genitales, propiamente, entre comillas, parte ahora del útero. Como por ejemplo, uno de los destacados es el síndrome de Asherman. Sabemos bastante bien que son sinequias uterinas producidas por un procedimiento intrauterino, como ser legrados, cirugías, hasta inclusive el uso de dispositivo intrauterino puede producirlas. El tratamiento de elección será en liberar las adherencias mediante histeroscopía. Tenemos otra alternativa que es el síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, que es prácticamente la ausencia total de útero y vagina. Este tipo de pacientes, solo desde el punto de vista estético y Recording in progress. que la paciente tenga síntomas de virilización. Por lo tanto, es imprescindible el tratamiento a tempranas edades gestacionales, 5 o 6 semanas, y hay que empezar con el tratamiento por
evitar la virilización. Y otra causa u otro factor en el cuello del útero está, perdón, en la vagina, es el himen imperforado, es un cierre, un deterioro en el cierre del tracto de los conductos de Müller, en el final del tracto, le hace de que las pacientes no lo tengan perforado. Entonces, pacientes que tienen mucho dolor al momento de su ciclicidad menstrual, pero sin que se presente esta misma. Se hace una incisión en el himen, se perfora y la menstruación empieza a salir de manera regular. Por lo tanto, al momento de que se llama tener una paciente con amenorrea, tenemos que hacer una adecuada anamnesis, una adecuada historia clínica, que estará en función a la edad. Sabemos bastante bien de que entre los 14 a máximo 16 años debería ocurrir la primera menstruación. Pasado este detalle, vamos a dar el diagnóstico para amenorrea primaria. Tenemos que tener en cuenta que cuando las pacientes empiezan con el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, es decir, en la pubertad, tendríamos que estar ya presentando alrededor la primera menstruación. Si la paciente estuviera embarazada, obviamente no va a haber menstruación, va a estar en una etapa de amenorrea fisiológica, pero lo que nos interesa también es pacientes que tienen una patología de base que pueda repercutir en el producto. El uso de drogas, ya habíamos visto para la prolactina como metoclopramida, domperidona, metildopa. Pacientes con hirsutismo, teniendo en cuenta que algunas tienen una tendencia virilizante, será importante ver o los antecedentes de la paciente que nos hable acerca de la aparición de vello, acné, alopecia, el antecedente de galactorrea por parte de las pacientes, la secreción en ausencia de embarazo y lactancia, antecedentes familiares y antecedentes que hubiesen hecho procedimientos, ya sean quirúrgicos, ya sean procedimientos para cáncer, ya sean procedimientos de tratamiento que puede interferir con el ciclo. Y en el examen físico siempre es importante tener en cuenta peso y talla. El síndrome de Turner sabemos de que tienen talla baja, algunas se caracterizan por infantilismo como las disgenesis gonadales también. Las proporciones del crecimiento de ciertos parámetros anatómicos y signos vitales serán importantes. Deberemos valorar siempre el tejido adiposo y el vello corporal. Y algo que nos interesa muchísimo es el desarrollo de las mamas y el desarrollo de los genitales. Podemos apoyar muchísimo para la evaluación de una paciente en estudios de imagenología como la tomografía, la ecografía y la resonancia magnética. Esta última valora bastante bien los tumores hipofisiarios. Hay un algoritmo al momento de estudiar una paciente con amenorrea, ¿ya? Y tenemos dos variantes, si hay hirsutismo ausente o si hay hirsutismo presente. O si en el hirsutismo ausente alguna hormona, como por ejemplo la testosterona, estuviera alterada, ingresa al protocolo de hirsutismo presente, ¿ya? En las pacientes que tienen elevación de la hormona tiroidea, habrá que pensar de que la paciente curse con hipotiroidismo y esté desencadenando esa amenorrea. Si hay pacientes con aumento de folículo estimulante, habrá que pensar en una insuficiencia gonadal, porque ahí no es que esté alterada la hormona, la hipófisis, por eso es que está habiendo más hormona. Ahí es que esta es hipogonadotrófica, porque la alteración es en la gónada. Si hay aumento de la hormona prolactina, habrá que pensar en una hiperprolactinemia de causa a determinar, ya sea por adenoma o ya sea por el simple hecho funcionante. En pacientes donde la hormona folículo estimulante está disminuida o normal alguna de las veces, habrá que medir testosterona. Entonces pasan al protocolo de aquellas pacientes con hirsutismo presente, que son disminución de la hormona luteinizante, es una alteración del hipotálamo o de la hipófisis.
Aumento de la hormona luteinizante, síndrome de ovario poliquístico. Aumento de la hormona 17 hidroxiprogesterona, hiperplasia suprarrenal. Y aumento de la testosterona, habrá que pensar en una neoplasia y que además esté siendo virilizante. Esa es la forma en cómo deberíamos estudiar nuestros pacientes con amenorrea. Volvamos a nuestro casito clínico una vez explicado el tema. Mujer de 28 años de edad, no tiene embarazos, nunca, no tiene partos. Consulta por ausencia de la menstruación desde hace 6 meses. Refiere previamente a ciclos regulares de 30 días desde la menarca a los 13 años. Refiere pérdida de peso de 5 kilos desde enero desde este año, con episodios de náuseas tratados con uso esporádico de ondansetron y metoclopramida. Al examen físico, un índice de masa corporal 18,5, no hay alteración de los signos vitales, hay presencia de galactorrea, expresión del pezón, test de embarazo negativo, prolactina está en 55 nanogramos sobre decilitro, útero sin alteraciones a la ecografía y la paciente de profesión residente de medicina interna. ¿Qué opinan, doctores? Antes de pensar en que la paciente primero tuviera una patología tumoral, porque muchos sugieren que hay un prolactinoma. Está bien, no es que no, pero antes de pensar que sea un tumor, evidentemente primero voy a utilizar algún estudio de imagenología para ver si realmente hay, ¿no? Por eso todavía no le voy a dar que sea digo, un prolactinoma, todavía no. Sí, estoy en cuenta que es una menorrea secundaria, porque la paciente ya ha presentado menstruaciones antes. Ahora, mi pregunta, doctores, antes de decir el diagnóstico, ¿qué factores de riesgo encuentran en esta paciente? Ay, qué divertido. Uno, estrés. Dos, pérdida de peso. ¿Qué más? No será de uso general, pero la paciente está usando metoclopramida. Aquí inclusive con este medicamento yo diría, no creo que sea algo tumoral, probablemente simplemente es un factor secundario al uso de medicamentos. Por eso no decía que era digo, prolactinoma como tal. Si bien ha perdido 5 kilos desde enero y hoy en día se encuentra con un índice de masa corporal de 18,5, ¿será realmente una paciente que está con desnutrición? Y la galactorrea es aquí, ¿no? Desde el punto de vista físico, el más importante. Sí, estoy totalmente de acuerdo casi con ustedes. El que haya galactorrea, de todos modos, o puede ser secundario al uso de medicamentos. La amenorrea a la par se puede relacionar por la pérdida de peso o la actividad estresante que pueda tener la paciente, ¿no? Entonces, estos detalles son bien importantes para el diagnóstico de esta paciente. Así que todavía, doctores, no puedo decir que la paciente tenga prolactinoma por si acaso. No puedo. Ahora, ¿qué tipo de estudio será el más adecuado en esta paciente? Lógico, voy a medir prolactina, muy bien, en los laboratorios. ¿Qué más? No es que no, podemos pedir cortisol en sangre, va, me alegra, tomografía, resonancia magnética. Alguien está sugiriendo el uso de folículo estimulante y luteinizante.
Alguien se está olvidando ¿qué se llama? Bueno, aunque está ahí, ¿no? El que sea el test de embarazo negativo, eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Pues le va a decir, es el primer test que tenía que haber utilizado en esta paciente. Después voy a solicitar prolactina, ¿por qué no? Ah, ¿quién dice? Hay que repetir el test, bien jugada la respuesta. Interesante, ¿no? Amenorrea. Bien, doctores, comenzaremos con nuestras preguntitas, por favor. Ustedes son dueños del chat. Comencemos. ¿Cuál es la alteración genética más frecuente en el síndrome de Turner? 47XXX, 46XX, 46XY, 45X0, 46XXY. Tratamiento es 45, bueno, es 45X0. El cariotipo más frecuente en el síndrome de Turner es 45X0, donde hay ausencia total o parcial de un cromosoma sexual. ¿Cuál es el método diagnóstico de elección para confirmar síndrome de Asherman? Histeroscopía, biopsia endometrial, ecografía transvaginal, prueba de progestágeno o el cariotipo. Histeroscopía. La histeroscopía permite visualizar directamente las sinequias intrauterinas caracterizadas por el síndrome de Asherman. ¿Cuál es la prueba hormonal que permite valorar la presencia de estrógenos endógenos en la amenorrea? Test de GnRH, test de dexametasona, prueba de progestágeno, prueba de hormonas tiroideas o dosificación de prolactina. Sí, la prueba de progesterona. Esta prueba evalúa la respuesta del endometrio a la progesterona, indicando si hay producción estrogénica suficiente para proliferar el endometrio. ¿Qué característica clínica es típica del síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser? Ausencia de caracteres sexuales secundarios, hipertrofia clitoriana, pubertad precoz, amenorrea secundaria o ausencia congénita de útero y vagina. Y no vamos a irnos vuelta con esta, es muy sencillita, que es ausencia congénita de útero y vagina. El síndrome de Rokitansky es una causa de amenorrea primaria con caracteres sexuales secundarios normales debido a agenesia mulleriana. ¿Qué hallazgo hormonal es característico del fallo ovárico prematuro? Folículo estimulante baja, luteinizante elevada, folículo estimulante elevada o estradiol elevado.
Mm, bueno, alguien tocó el monitor, así que folícula estimulante elevada. En la ausencia ovárica prematura hay pérdida de la función folicular con aumento compensatorio de folícula estimulante y luteinizante. Entonces, igual es un diagnóstico de menopausia, ¿no? ¿Cuál de los siguientes es un tratamiento, ¿no?, para la hiperprolactinemia? Metoclopramida, carbegolida, alfametildopa, metadona o anfetaminas. La carbegolida, las otras más bien son al contrario, ¿no? Los agonistas dopaminérgicos como la bromocriptina o carbegolida reducen la síntesis de prolactina y restauran la función ovárica. ¿Qué trastorno se caracteriza por folículo estimulante y luteinizante bajas con amenorrea, hiperprolactinemia, síndrome de ovario poliquístico, falla ovárica precoz, disfunción hipotalámica o síndrome de Asherman? Disfunción hipotalámica. Para que las dos en folículo estimulante, para que haya alteración de la hipófisis, una es secundaria, ¿no? La disfunción hipotalámica, la GnRH se reduce, lo que conlleva una secreción disminuida de folículo estimulante y luteinizante. ¿Qué hormona disminuye como consecuencia de una hiperprolactinemia? Hormona tiroidea, hormona liberadora de corticotrofina, cortisol, estrógenos o hormona GnRH. Secundariamente, hay dos hormonas más que sí pueden disminuir, pero este es secundario. El hecho de que primero disminuya, el hecho de que haya hiperprolactinemia, como les decía hace un momento, va a repercutir primero directo sobre la hormona luteinizante y para esto primero altera la hormona liberadora de gonadotrofinas. La prolactina elevada inhibe la secreción pulsátil de GnRH desde el hipotálamo, afectando el eje hormonal y causando amenorrea. ¿Cuál es la causa de amenorrea primaria en mujeres con fenotipo femenino y cariotipo 46XY? Síndrome de Savage, síndrome de Kalman, hiperplasia suprarrenal, insensibilidad androgénica o síndrome de Rokitansky.
Por si acaso, aquí está un cromosoma Y ya, por si acaso. Eh, Ese pequeño detallito ha sido muy importante para esta respuesta, porque si el cariotipo está ahí con 46XY, es una insensibilidad androgénica. Estas pacientes tienen un cariotipo 46XY, testículos intraabdominales, insensibilidad a los andrógenos y presentan amenorrea primaria con fenotipo femenino. Si aquí tal vez la pregunta decía 46XX, tal vez les decía sí, estamos frente a un síndrome de Kalman en una segunda oportunidad. ¿Qué hallazgo esperas encontrar en el síndrome de Kalman? Pubertad precoz, hipogonadismo hipogonadotrófico con anosmia, hipogonadismo hipergonadotrófico con anosmia, amenorrea con galactorrea o disgenesia gonadal. La respuesta es hipogonadismo hipogonadotrófico con anosmia. Eso quiere decir de que está mal arriba como también está mal abajo. El síndrome de Kalman es una causa congénita de amenorrea por alteración de la GnRH y falta del desarrollo olfatorio. Todo está mal, entre comillas. ¿Qué hormona es útil para diferenciar una amenorrea hipogonadotrófica de una hipergonadotrófica? Estrógenos, folículo estimulante, prolactina, progesterona o el cortisol. La folícula estimulante. La folícula estimulante permite distinguir entre falla ovárica, es decir, con FSH alta, y disfunción central, folícula estimulante baja o normal. Ella es la que me dice si la alteración es arriba o la alteración está para abajo. ¿Cuál es la causa más probable de amenorrea en atleta con bajo porcentaje de grasa corporal? Disgenesia gonadal, insuficiencia ovárica, disfunción hipotalámica, hipotiroidismo o hiperprolactinemia. Disfunción hipotalámica. El ejercicio excesivo y el bajo porcentaje de grasa corporal suprimen la GnRH, causando anovulación y amenorrea. En una de las siguientes amenorreas hipotalámicas se encuentra hormona de crecimiento disminuida, síndrome de Kalman, hiperprolactinemia, anorexia nerviosa, craneofaringioma o el síndrome de Asherman. El craneofaringioma.
El tumor epitelial de la bolsa de Röntgen produce insuficiencia pituitaria que incluye la hormona de crecimiento y gonadotrofinas con prolactina normal o moderadamente elevada. Uno de los siguientes patrones se presenta en la amenorrea por anorexia nerviosa, aumento de GnRH, hormona de crecimiento disminuida, hormonas tiroideas disminuidas, cortisol elevado o prolactina disminuida. Cortisol elevado. La glándula suprarrenal reacciona frente a la anorexia nerviosa enfrentándola como una situación de estrés. Generalmente se encuentra en un estado de hipercortisolismo. El tratamiento de la hiperplasia suprarrenal congénita se basa en la administración de hormona de crecimiento, hormona liberadora de gonadotrofinas, folículo estimulante a dosis bajas, carbegolida o dexametasona. Sí, dexametasona. En la etapa prenatal, los andrógenos pueden virilizar a los fetos femeninos y este motivo hace que se debe instalar tratamiento lo más rápido posible con corticoides antes de la quinta semana. La aparición de un cromosoma Y en una disgenesia gonadal sugiere la realización de gonadectomía, plastía vaginal, administración de folículo estimulante de por vida, administración de carbegolida o administración de dexametasona. Sí, gonadectomía. El estudio de pacientes con disgenesia gonadal incluye cariotipo, gonadectomía si existe cromosoma Y por riesgo de neoplasia ovárica. Bien, doctores, me quedo yo pendiente para ahora sus preguntas. Los capítulos están, a ver, déjenme ver un ratito. Amenorrea dice claramente amenorrea el capítulo, pero a ver, permítanme un segundito. Amenorrea es el capítulo 19 y ciclo menstrual es el capítulo 4. Como les decía hace un momento, no hay en el libro un tema acerca de sangrado uterino anormal que hable acerca de la dismenorrea y menorragia, ¿ya? Estos temas o estos acápites están distribuidos en todas las demás patologías que nos toca avanzar como tal, como por ejemplo endometriosis, miomatosis, síndrome de ovario poliquístico, todo lo vamos a ver justamente con ello. Doctor, ¿puede explicar lo de... A ver, un segundito, no puedo ver bien. Doctor, ¿puede explicar por favor lo de hipogonadismo hipergonadotrófico, hipogonadotrófico? Cuando está el prefijo gonadismo se refiere al ovario. Entonces, por lo general, ya sea la alteración arriba o abajo, quien va a tener la repercusión va a ser el ovario. Por lo tanto, siempre va a haber hipogonadismo, por lo general, ¿ya?
Ahora, si la alteración es el propio ovario y el cerebro está normal, es decir, hay cantidades de folículo estimulante y lutealizante normales, significa hipergonadotrófico, porque está tratando de darle más al ovario a pesar de que no funciona. Mientras si el cerebro no funciona, es decir, la folícula estimulante y luteinizante están bajas, se denomina hipogonadotrófico. El miércoles llevamos endometriosis, doctores, con acápite de adenomiosis más. ¿Podría explicar lo de la prueba de progesterona? En el capítulo anterior, en ciclo menstrual, sabemos bastante bien. La progesterona sube y la deprivación, o sea, la caída de la hormona progesterona es lo que induciría la regla. Entonces, yo le administro a mi paciente progesterona y le corto de golpe. Y si hay regla, significa que sí se está estimulando, entre comillas, estrogénicamente ese útero. Lo que está haciendo una alteración es en función a justamente la progesterona. Algo extraño está ocurriendo. Pero si a pesar de la deprivación de la progesterona no hay regla, como dice la literatura, tendré que buscar otras alternativas. ¿Cuál sería el tratamiento para la insuficiencia ovárica? Depende de la edad de la paciente. Si estamos hablando de menopausia precoz, terapia de reemplazo hormonal temprano. Y si la paciente tiene deseos de fertilidad, tal vez técnicas de reproducción asistida de alta complejidad. Pero si la paciente no deseara un embarazo, o sea, no fertilidad, habría que hacer terapia de reemplazo hormonal. ¿Qué pasa cuando no se da el pico de LH? Una paciente no va a ovular. Hay una parte en el ciclo menstrual en la bibliografía que dice claramente que el ser humano no es perfecto y no es que todos los ciclos, absolutamente durante toda la etapa reproductiva, desde que pueda cumplir 15 a 40 años, sí o sí va a haber ovulación. Hay periodos anovulatorios con regla y hay periodos ovulatorios sin menstruación que no necesariamente implican que tienen un factor patológico. Doctor, para los métodos de diagnóstico, ¿abarca todos los capítulos que los separa? Diagnósticos para este tema que estamos avanzando hoy, o que se llama, están hablando acerca del capítulo que dice técnicas de exploración en ginecología. Y en menopausia, el capítulo de climaterio femenino, aspectos patológicos y terapéuticos, tiene que ser todo. Ese tema, entre comillas, es larguito acerca de la menopausia. Aquí dice, ¿no? Qué complicado, doctor, esta nueva bibliografía. Al menos ginecología de Pérez Sánchez, pero está más digerible y también está, ¿qué se llama? Mejor redactado que obstetricia. Bueno, ese es un punto que le voy a dar a favor.